Hola chicos, bienvenidos a Eco y Más, tu canal donde básicamente vas a aprender mucho sobre economía, matemática y muchos otros temas. Básicamente hoy día quería traerles un proyecto personal sobre matemática, que es básicamente un librito pequeño, pero muy importante, donde te enseñan aritmética, álgebra y geometría, que se llama Baldor. No sé si han escuchado ustedes este, pero es un librito pequeño, yo lo tengo viejito, parece la Biblia. Pero es un libro muy importante que te ayuda básicamente a la parte intermedia básica, en donde, por ejemplo, los estudiantes de primaria, secundaria, de preparatoria, lo utilizan mucho para prepararse para la universidad. Entonces, eh, vamos a empezar, ¿sí? El primer tema que vamos a tocar hoy día es básicamente, conjuntos. Es el primer capítulo del valor aritmética, que es muy básico, es recontra básico, ¿sí? Por eso este video tal vez es un poco rápido, un poco corto, eso espero, porque son temas muy intuitivos y muy rápidos de entender, ¿sí? Entonces, como ya les he comentado, vamos a utilizar una pizarrita electrónica y vamos a hacer como si yo estuviera para una pizarra. ¿Sí? Entonces, este proyecto se va a llamar, este es el Baldor de aritmética. ¿Sí? Igual, si tienen algún comentario, alguna recomendación, pueden dejarlo en la parte de abajo de los comentarios para yo tenerlo en cuenta para luego tal vez traer, no sé, un bonus track de alguna clase de matemática o algún tema en específico que quieran entender mucho más rápido. Saben que voy a estar disponible para poder hacer sus videos. Entonces, este es Baldor aritmética. El primer tema, como les digo, es la parte de conjuntos. Ojo que no es operaciones con conjuntos, ¿sí? Luego veremos ese tema, que es básicamente cómo estos conjuntos van a interactuar. Ahorita vamos a ver mucho la parte teórica de qué son los conjuntos, ¿sí? Entonces, el Baldor lo que hace básicamente es tomar conceptos muy básicos e irlos aplicando de manera muy puntual. Primero tal, primero tal, primero tal, primero tal, y así, en secuencia. Entonces, el primer concepto que Baldor nos trae, ¿sí? Son las unidades y pluralidades. ¿Sí? Como ya te habrás dado cuenta, son cosas muy básicas, unidades y pluralidades. Muchas de las personas que están en el video seguro ya saben de qué estoy hablando, ¿sí? Las unidades básicamente, según el Baldor, bueno, según todos ya sabemos, es básicamente la unidad un solo objeto, ¿sí? Una persona, una silla, un celular, una laptop, el número uno básicamente, ¿sí? En la unidad, como ya te habrás dado cuenta, se asocia mucho al número uno. Y la pluralidad, como también ya te habrás dado cuenta, es básicamente mayor a uno, ¿sí? Por ejemplo, los alumnos de la clase, los soldados de un batallón, ¿sí? Eh, pueden ser unidades completamente diferentes también. Ojo, ¿sí? Yo puedo agarrar una canasta de varias cosas y puede ser, no sé, 20 objetos, ¿ok? Entonces, eso tiene que ser mayor que uno, ¿sí? Cualquier cosa que sea mayor a uno te da una idea de pluralidad. Básico. Ya está. Pasemos al segundo punto. Ya pasaste un capítulo, o bueno, un tema del Baldor. Imagínate. Segundo. El segundo punto son el conjunto y sus elementos. ¿Ok? Conjunto y elementos. Ahora, ¿qué es conjunto? ¿Qué te da la idea de conjunto? ¿Sí? Básicamente, el conjunto es una reunión de varios seres, que podremos llamarlo así, que forman un todo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un conjunto son, por ejemplo, no sé, pues en una cartuchera hay un conjunto de cosas, ¿sí? Como lápices, lapiceros, colores, tajadores, tijera, regla, lo que sea que tenga tu cartuchera, pero es un conjunto que forman un todo. Ahora, ese conjunto puede ser de dos maneras. O bueno, claro, esos conjuntos pueden ser de dos maneras. Vamos a verlos, ¿sí? Por ejemplo, esos conjuntos, como ya hemos dicho,
eh, son varios seres que forman un todo. Pero hay dos tipos. Son los materiales y los inmateriales. ¿Ok? Entonces, los materiales básicamente son los que se pueden tocar. ¿Sí? Los alumnos, la biblioteca, provincias de Perú, naciones de América, miembros de una familia, todos los elementos tangibles que tú puedas tocar son los materiales. ¿Sí? No sé, un lapicero, un audífono, un micro, cualquier cosa. ¿Sí? Los tangibles. Y los inmateriales, bueno, ya te habrás dado cuenta que es lo contrario, ¿no? Lo que no podemos tocar, lo que es básicamente imaginario, por ejemplo, los puntos de una recta, las ideas, el vértice, el punto, no sé, pues el vértice de un polígono, una línea, son cosas imaginarias, abstractas, que no podemos tocar, ¿sí? Intangibles. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso básico, ya pasamos ahora. Ahora, cada uno de los seres del conjunto eh, son elementos, ¿sí? Cada uno de esos seres que conforman el conjunto, que conforman cada uno de estos seres, ¿sí? Se llaman elementos, ¿sí? Los elementos son partes, ¿no? Por ejemplo, de la clase pueden ser los alumnos, de la biblioteca pueden ser los libros, dentro de, por ejemplo, el Perú puede ser un distrito, una ciudad, un departamento, un solo objeto de ese conjunto se le llama elemento, ¿sí? Acá vamos a otro tema, vamos al tercer tema. Vamos a bajar un poquito para que haya espacio. El tercer punto que toca la parte de conjuntos es la relatividad de conjunto y elemento. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color para que no se vea tan rojo. Relatividad de conjunto y elemento. Igual, recuerden que esto es un video, pueden retrocederlo, pueden avanzarlo, pueden pausarlo, si no entendieron, pueden dejar comentarios abajo, yo voy a estar leyéndolos para cualquier duda responderles. Entonces, relatividad de conjunto y elemento. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la relatividad explica que básicamente un objeto puede ser visto de dos maneras desde dos puntos de vista diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, eh, yo veo que un soldado, ¿sí? Para mí es la unidad, vamos a ponerlo con verdecito, unidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su conjunto? Por ejemplo, el conjunto de soldados se le llamaría compañía, ¿no? Este es el conjunto, ¿sí? Pero viene otra persona y dice, oye, pero la compañía yo la puedo ver como una unidad. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Por qué? Pero a ver, ese chico viene y te dice, la compañía para mí es una unidad. Y tú le dices, ¿pero por qué? Porque para mí el conjunto de compañías genera un batallón. ¿Ves? Entonces, una unidad puede ser vista como conjunto y un conjunto puede ser vista como unidad. Te doy otro ejemplo. Las células es una unidad. Cuando varias células se unen, forman un tejido. ¿Sí? Cuando varios tejidos se unen, forman un órgano. Cuando varios órganos se unen, forman los sistemas. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Cuando varios sistemas se unen, forman a una persona. Y así, sucesivamente. Cuando varias personas se unen, forman los grupos. Y así. Entonces, cada unidad se puede ver como un conjunto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el conjunto de países forman continentes, pero el conjunto de continentes forman planetas, podría llamarles así. Y el conjunto de planetas forman sistemas. Entonces, así infinitamente. ¿Ok? Entonces, como dice en Baldor, dice un conjunto pequeño puede llegar a ser una unidad dependiendo con el conjunto que lo compares. ¿Ok? Entonces, ya pasamos a otro tema. Vamos a por el cuarto. Rapidito. Clases de conjuntos.
Vamos a... Igual, todo el feedback que me puedan dar, yo encantado, porque como verán, recién estamos empezando. La idea es que esto sea lo más interactivo, pero a la vez personalizado. Por eso quise hacerlo de la pizarra, la cámara. La idea es que tengamos un acercamiento muy personal. No simplemente pasar imágenes, un video ya grabado, esquematizado, sino la idea es simular mucho el salón de clase. ¿Ok? Entonces, clases de conjuntos. Tenemos los homogéneos, ¿sí? Homogéneos. Bueno, y los heterogéneos, ¿no? Si hay homogéneos, siempre hay heterogéneos. Acá está mal la tilde, espérate. Y los heterogéneos. Esto así, heterogéneos. Ok, también están los parciales e iguales. Están los finitos e infinitos. Y están los coordinables o no coordinables. Bueno, no, sería y, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos diferentes. Entonces, vamos a hablar rapidito de cada uno de estos. Entonces, los primeros, homogéneos y heterogéneos. Básicamente los homogéneos son elementos que integran un conjunto, son de la misma especie. Por ejemplo, un grupo de lapiceros, todos son lapiceros. En una biblioteca solo hay libros, entonces imaginemos un conjunto de libros, es homogéneo porque es un solo objeto, ¿sí? Entonces, homogéneo de la misma especie, ¿sí? Los objetos de la misma especie. Y bueno, y heterogéneos ya te imaginas, ¿no? Que no. Heterogéneos, no homo. ¿Ok? Son los contrarios. O sea, cualquier tipo de objeto que esté juntado en un conjunto que no sean de la misma especie son heterogéneos. Y listo. Los parciales. Podemos decirle parciales, por ejemplo, cuando ahí usamos cuando comparamos dos conjuntos. Si son el conjunto A y el conjunto B son parciales, es que tienen elementos en similitud, o sea, elementos que son iguales, pero no todos. Al menos uno tiene que ser diferente. E iguales es que el conjunto A y el conjunto B son lo mismo. ¿Ok? Entonces, parciales, cuando... Uy, cuando el... Uy, esta cosa. Cuando el conjunto A y B tienen al menos uno diferente y los demás iguales. Ojo, ¿ah? Y igual, bueno, ya sabes, ¿no? Que el conjunto A y el conjunto B son lo mismo. Por el lado de finitos e infinitos, ya te habrás imaginado donde los finitos es, por ejemplo, cuando son entes básicamente materiales, ¿sí? Porque se pueden enunciar y se puede llegar hasta el último. A pesar de eso, hay momentos donde no se puede enunciar todos, o sea, no, yo no puedo contar uno por uno, pero se supone que son finitos. Por ejemplo, la población de un país. ¿Sí? Tú no te vas a poner a contar uno 2 3 4 5 hasta, por ejemplo, en el Perú hay 30 millones, no te vas a poner a contar hasta el 30 millones. Entonces, pero tú asumes que hay un punto finito donde acaba el conjunto. Otro ejemplo, por ejemplo, en una playa, en los granitos de arena, son un montón. Puedes decir que son infinitos, pero no son infinitos. O sea, llega un punto donde tú terminas de contar, a pesar de que te demores la vida, pero terminas de contar. Entonces son finitos. Y ojo que los finitos tienen que ser entes materiales. Sí, eso es importante. Deben ser materiales. Y como ya te habrás dado cuenta, en el caso de los infinitos, son elementos inmateriales. ¿Sí? Ya que no tienen dimensiones. Ahí te puedes encontrar muchos ejemplos, ¿no? Como los pensamientos, eh,
el aire, tú no puedes medir cuánto aire hay, cosas que tú no puedas medir, ¿sí? A simple vista. Por ejemplo, las estrellas en el espacio, no sabemos todavía cómo medirlo. Entonces, por ende, son inmateriales, ¿sí? Y hay infinitos. Por el lado de coordinables y no coordinables, eh, la parte de coordinables, vamos a verla como esto sucede cuando los elementos de dos conjuntos se puede establecer una correspondencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a bajar un poco esto para que haya espacio. Por ejemplo, imaginemos que hay en una sala cuatro chicos con cuatro sombreros, ¿sí? Está Carlos, está Juan, está Pedro y está Roque. Y en el otro lado están los sombreros. Está el sombrero de color negro, está el sombrero de color carmelita. Uy, vamos a cambiar el nombre porque parece que no quiere que salga ese color. Rojo, está el color azul y está el color gris. Entonces, lo que te dice esto, que este es el conjunto 1, ¿sí? Y este es el conjunto 2. Te dice, si es que estos son coordinables, significa que cada uno de estos tiene un elemento en común. O sea, no elemento en común, sino hay correspondencias. O sea, a Carlos le toca el negro, a Juan le toca el rojo, y a Pedro le toca el azul, y a Roque le toca el gris. Y no tiene que sobrar ni uno. Si no sobra ni uno, me acabo de dar cuenta que esto está feito. Vamos a volverlo a escribir. Ah, ya, de razón que estaba feito. Entonces, si es que no queda ni uno, como te das cuenta en este caso, se les dice coordinables. ¿Sí? Son conjuntos que guardan una correspondencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no sucede esto? Cuando no establece una correspondencia perfecta, porque en este caso es perfecta, ¿sí? Cuando no sucede esto, son conjuntos no coordinables. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate el caso de que vas a un salón, hay 30 asientos, pero al final asisten 32 alumnos, ¿sí? Quedan dos alumnos sin asiento y esos dos alumnos entonces se quedan parados. Y eso genera una no correspondencia y por ende serían dos conjuntos no coordinables. ¿Ok? Entonces, ya pasamos el tema de los coordinables y los no coordinables y los tipos de conjuntos. Ahora, hay un postulado fundamental según el Mankio. El Mankio, Bueno, el Mankio es uno de los libros que también quiero traer, entonces este era un primer... Vamos a empezar primero por el Baldor. ¿Qué número toca? Toca el 5. Vamos a ver. Ese es un postulado fundamental según el Baldor. ¿Qué dice su postulado fundamental? Dice, dos conjuntos finitos coordinados significa, o sea, si hay dos conjuntos finitos que están coordinados, como ya hemos visto antes, que están coordinados de esta manera, ¿sí? La coordinación es posible de otra manera, ¿ok? ¿Qué significa eso? Vamos a hacerlo más sencillo para no estar escribiendo tanto. Imaginemos que A, B, C, D está coordinado con el conjunto de M, N, O, P, ¿sí? Este es el conjunto 1 y este es el conjunto 2, ¿ok? Si te das cuenta, está coordinado porque tienen correspondencia a todos. ¿Perfecto? Pero ¿qué pasa si yo los muevo? El conjunto 1 y el conjunto 2. ¿Qué pasa si este no lo muevo? A, B, C y D. Pero a este lo cambio. Le pongo M, O, P y N. ¿Sí? Si te das cuenta, A va con M, B va con N, C va con O y P va con D. Siguen siendo coordinables. A pesar de que yo los cambie, los mueva de su posición. ¿Ok? Siguen siendo coordinables. No interesa el orden. Ahora, hay otro postulado fundamental que va junto con este que dice que dos conjuntos finitos que no son coordinables, o sea que no sucede esto que estamos viendo acá, entonces la coordinación es imposible. ¿Sí? O sea,
Si es que no cumple lo primero que estamos diciendo, no va a suceder lo otro. Es básicamente lo contrario. ¿Ok? Entonces, así, simplemente, esa es toda la teoría que te da el Baldor sobre conjuntos, que es súper, súper básica. ¿Ok? Ahora, vamos a ir por el lado del número, ya los números, porque la aritmética va mucho, mucho de números. Entonces, vamos a empezar a hablar de los números naturales, ¿sí? Que no sé si en tu colegio lo habrán visto así, como una n. Entonces vamos a hablar de estos patas. Entonces, como te digo, el Baldor separa mucho entre puntos así, punto clave, punto, 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 y son todos temas teóricos. Los ejercicios de estos temas no son muy importantes, por eso no los voy a tocar en este video. Si ustedes me los piden, los puedo hacer en un video, pero me parecen muy simples porque son, no sé, pues coordina estos dos conjuntos, cuenta cuántos elementos hay acá, o sea, son muy simples. Pero para los próximos temas sí o sí va a haber la parte de ejercicios, no se preocupen. Pero este lado es full, full teoría. Vamos a empezar con los números naturales. Y el primer tema de los números naturales es el siguiente. Es la sucesión. ¿Sí? Seguro que ya has escuchado qué es la sucesión, de todas maneras. Entonces, eh, ¿qué te dice la sucesión? ¿Sí? La sucesión básicamente es un grupo de conjuntos en donde siempre se le aumenta un elemento entre cada conjunto. ¿Sí? Básicamente es eso. Son conjuntos finitos, pero la serie es infinita. ¿Ok? Eso es otro punto. Y el último punto es que no hay dos conjuntos que sean coordinables entre sí. ¿Ok? Tú me vas a decir, pero Sergio, pucha, yo pensé que una sucesión era más simple, ¿no? Era uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es así de simple. Solo que el Baldor te enseña todos los fundamentos hasta el más profundo para que tú te entiendas luego lo más complicado. ¿Ok? Entonces, la sucesión simple. Imaginemos A, AB, ¿sí? ABC y así de manera infinita. Tú me vas a decir, pero Sergio, esto acaba en Z. ¿Por qué? Imagínate que esto siga así. A, B, C, ta, 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 Z y luego siga AA. ¿Mm? O sea, va a seguir en la sucesión. Esta sucesión es infinita, de manera infinita e indefinida. Entonces, como te das cuenta, a ver, los puntos que hemos mencionado, siempre aumenta de uno en uno. De acá para acá, un elemento más. Acá tenía uno, acá tiene dos. ¿Sí? Igual acá, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Son conjuntos finitos. Este es el conjunto 1, este es el conjunto 2, este es el conjunto 3 y este es el conjunto, no sé, pues n. El conjunto 1 solo tiene un elemento, el conjunto 2 tiene dos elementos, el conjunto 3 tiene tres elementos. Este conjunto tiene 28 elementos porque ya tiene todo el abecedario más una más. Y así, son conjuntos finitos, con números en específico. ¿Ok? Y no hay dos conjuntos que sean coordinables entre sí. ¿Qué significa eso? Que no va a suceder esto. Entre el conjunto 1 y el conjunto 2 no va a suceder esto porque va a quedar uno libre, si te das cuenta. ¿Sí? Mira, si quieres lo hacemos, rapidito. Tenemos el conjunto 1 que es A y el conjunto 2 que es AB. Este es el conjunto 1 y este es el conjunto 2. Si tratamos de hacer la coordinación, vemos que va a quedar uno libre y eso ya no hace coordinación, no logra que sean coordinables. Ahora, sigamos al punto número 2, que es el concepto de número natural. Vamos a bajar un poquito esto. Entonces, según el Baldor, el concepto de número natural se dice de varios conjuntos, se dice que varios conjuntos son coordinables a la vez con uno mismo de la sucesión fundamental. ¿Qué significa que son coordinables entre sí? Ahora, ¿qué es lo que he dicho? ¿Qué es todo este trabalenguas que he dicho? Que, por ejemplo, el número natural lo que trata de ver es ver el número de elementos de cada conjunto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el número natural lo que quiere dar a entenderse, número natural, lo que quiere mostrar es la pluralidad, o sea, la
cantidad de números o de elementos común en cada serie. ¿Ok? Siempre cuando se guarda cada conjunto. ¿Ok? Entonces, la pluralidad del conjunto uno, bueno, en este caso es unidad, sería uno, luego es 2, luego es 3, luego es 4, luego es 5 y así. Entonces, lo que hace es básicamente contar, por así decirlo, ¿sí? Más o menos. Entonces, los números naturales le dan un valor a estos conjuntos de manera sucesivas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, cuando decimos uno, 2, 3, 4, 5, 6? Vamos a preguntarnos ahora sí, ¿qué significa 3, por ejemplo? El número 3, ¿sí? Este 3 es una palabra, ¿sí? Porque 3 se escribe TRS, 3. Es una palabra con la cual expresamos la pluralidad, ¿sí? La pluralidad. Y, por ejemplo, ¿qué es el 6? Eh, no, no, no. Ese es. A ver, acá está al revés. Esto es. ¿Qué es 3? ¿Sí? La palabra. ¿Qué es 3? La palabra para expresar la pluralidad. Y ahora, ¿qué es el símbolo 6? El numerito, este que nosotros conocemos. Es básicamente el signo. Sí, es un signo para representar la pluralidad. ¿Ok? Con ese signo representamos la pluralidad. Ahora, el siguiente concepto del Baldor es en la parte de contar. Eso te lo hago así nomás porque es muy simple. Básicamente es la coordinación de conjuntos, ¿no? Ya vimos la coordinación donde tal empieza el 1, el 2, el 3, el 4, eh, donde siempre se usa números naturales empezando por el 1, ¿sí? Esa es la habilidad nuestra de contar. Entonces, en la sucesión que vemos arriba, empezamos por 1, 2, 3, 4, 5. Esa acción se llama contar. Bueno, básico, como todo el mundo ya lo sabía. Ahora, el valor te da dos últimos conceptos. Sí, dos últimos conceptos de números que son súper sencillos. El número, el número cardinal y el número ordinal. ¿Sí? Son dos tipos de números que no sé si los has escuchado antes, muy seguramente sí, y si no, lo vas a escuchar en alguna clase que tengas con algún profesor. Entonces, el número cardinal lo que se enfoca es básicamente en el conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el número cardinal de este conjunto es 1, el número cardinal de este conjunto es 2, el número cardinal de este conjunto es 3, el número cardinal de este conjunto tal vez sea 28, entonces se enfoca mucho en el conjunto, ¿sí? En el resultado final del conjunto, cuántos hay en el conjunto. Pero en el caso del número ordinal se enfoca mucho en el elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí A es el elemento 1 del conjunto 1. Entonces el número ordinal de A es 1. Pero en el caso del conjunto 2, por ejemplo, B, A es el elemento 1 del conjunto AB, ¿sí? En el caso del conjunto 3, A es el elemento 1 del conjunto 3. Y si te das cuenta, siempre va a ser el elemento 1A, porque le importa el elemento y el orden. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre número cardinal y número ordinal. Y por último, sí, dos cositas más. Dos cositas más y acabamos. Eh, tenemos lo que son los abstractos y concretos, ¿sí? Y los homogéneos y heterogéneos. Así de rápido. Los abstractos son básicamente
el número. ¿Ok? El abstracto es el número. Si tú, por ejemplo, cuentas 1, 2, 3 lapiceros, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lapiceros, el abstracto es el 5. Y el concreto son los 5 lapiceros, porque lo que trata de ver el abstracto es solo la representación de la pluralidad, el número. Pero los concretos trata de ver los objetos, ¿sí? Entonces, en el caso de que estemos contando 5 lapiceros, el 5 es el abstracto y concretos es todo, ¿sí? ¿Ok? El abstracto solo es el número y el concreto es todo. En el caso de homogéneos y heterogéneos, es cuando, por ejemplo, es lo mismo que hemos visto en el tipo de conjuntos. Homogéneos es cuando hay concretos, ¿sí? Ojo, concretos, de la misma especie, ¿sí? Por ejemplo, cuando son todos lapiceros. Y heterogéneos es cuando hay concretos de diferentes especies. Entonces, como te das cuenta, hasta acá llegamos al final. Es muy básico, muy básico esta parte, pero de ahí se van poniendo un poco más interesantes, ¿sí? Entonces, la idea es, como te digo, acabar todo este librito para que ustedes lo tengan listo y puedan solo poner videos, escucharlos, tratar de que se les quede muchas cosas y luego vamos a ver bastantes ejercicios, ¿ok? Para que puedan ustedes ser unos monstruos en matemática y luego también veamos algunos temas de economía que por algo se llama Eco y más al canal, ¿no? Bueno, eh, los dejo hasta el próximo video. Ya saben, si les gustó, darle like. eh, Pongan la campanita porque voy a empezar a subir videos un montón para terminar toda esta lista de reproducción. Y nada, muchas gracias por venir. Y ya saben, suscríbanse para que vean muchos más videos sobre el canal. Y muchas gracias. Chao.